mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos presta de poder seguir compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Y el día de hoy vamos a abordar un tema acerca de qué es el espíritu de temor o de miedo, ya que en estos últimos tiempos es importante que analicemos conforme a la palabra de Dios acerca del temor de miedo o de espanto. Ya hemos tenido dos estudios anteriores. En el primero de esta serie de temas acerca del temor, vimos acerca del temor de Dios, que equivale a la palabra de Dios en nuestro corazón, ya que el temor de Dios no es algo que sale de nosotros hacia Dios, sino es al revés, es algo que viene de Dios y que lo pone en nuestro corazón. Por eso el salmista David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Y Jeremías 32:40, una cita que ya citamos, también habla el Señor y dice: pondré mi temor en vuestros corazones para que no se aparten de mí. Bien, en nuestro segundo estudio vimos acerca del temor a Dios. También, efectivamente, nosotros debemos de temer a Dios. Pues la Biblia dice que no temáis a los que matan el cuerpo y el alma, y los que matan el cuerpo, sino temed a aquel que puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno o en el lugar de tormento. Bien, entonces ahí vemos cómo la Escritura nos habla de un temor a Dios. También la Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, pero hablando de un temor reverencial, de un temor respetuoso a Dios. Y en este tercer estudio vamos a ver acerca del temor que habla ahí la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y ahí empezamos este tema en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. La versión 60 dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Ese es el temor que Dios no quiere en nosotros, o que de hecho Dios echa fuera de nosotros cuando Él viene a nuestras vidas. Un temor de cobardía, un temor de espanto, un temor que mantiene al hombre y a la mujer en la incertidumbre, en la desesperación, y que lo lleva a lo que hoy en día se llama la depresión. Bien, vamos a ver otra escritura, ahí hablando de ese temor, de ese espíritu de cobardía o espíritu de temor o de miedo. Vamos a ver otra escritura ahí en Romanos capítulo 8, la carta a los Romanos capítulo 8. Dice ahí la escritura en el versículo 15: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Servidumbre también se traduce como esclavitud, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La versión 60 dice: no habéis recibido el espíritu de servidumbre, para estar en temor, para estar otra vez con miedo. No, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, que más bien es de fortaleza y de valor, no ese espíritu que obraba en nosotros de temor o de cobardía. Seguimos considerando la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio,
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor tiene pena o castigo, de donde que el que teme no está perfecto en el amor. Obviamente que este temor es en contraposición al temor de Dios, porque ese temor de Dios precisamente viene por el amor de Dios y por su palabra. Este temor es lo contrario, es un temor de espanto, es un temor de cobardía. Y la Biblia aquí indica que donde está el amor de Dios, el que está perfecto en el amor, no tiene ese tipo de temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo de nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es sumamente preocupante lo que puede ocasionar el miedo. Vamos a ver una escritura ahí en Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 21, hablando de las señales de los últimos tiempos. Dice el versículo 25 y 26, en el nombre del Señor Jesús. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Versículo 26, secándose los hombres, ¿a causa de qué cosa? A causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Esta es la situación que se está viviendo en nuestros tiempos y que irá en aumento. Los hombres, angustia de gentes, y los hombres secándose a causa del temor, de ese temor de espanto, de miedo y de la expectación, nada más de lo que es de estar esperando, qué viene ahora, qué viene después, de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Hoy en día estamos viviendo un tiempo en que la gente es dada a tener miedo, mucho miedo, miedo por las pandemias que se viven hoy en día, miedo a ser asaltada en la calle, miedo a perder la vida en cualquier momento, miedo, aunque eso sería bueno, ¿verdad? Qué bueno que hicieran conciencia de que pueden perder la vida en cualquier momento. Pero bueno, la mayoría de la gente tiene miedo a ser balaceada en la calle, tiene miedo salir, tiene miedo a todo. Bien, quiero leerles un artículo acerca de lo que puede ocasionar el miedo. Dice de la siguiente manera, en este artículo dice, el miedo o el temor baja las defensas, advierten expertos. En los últimos días la gente se vuelca a artículos que mantengan a raya al coronavirus o COVID-19. Sin embargo, hay una forma de cortarle poder y es dejando de tener miedo. Expertos señalan que aquellas personas que se preocupan exageradamente o que frecuentemente se encuentran en estado de psicosis son susceptibles a sufrir con mayor severidad enfermedades como el coronavirus. ¿Por qué? La clave reside en que en caso de contraerlo, el COVID-19 hallaría un organismo más débil, pues está comprobado que el miedo afecta al sistema inmunológico. Se ha comprobado que los problemas mentales o de miedo sí contribuyen a que el sistema inmunológico pueda disminuir el sistema de defensas. Los altos niveles de adrenalina que se generan en el cuerpo están relacionados a la disminución de la respuesta de defensa del sistema inmunológico y de la alta presión, explica el médico Edward Lingo. Bien, sigue hablando de más detalles acerca de lo que genera el miedo. Dice además que en realidad
se dio a conocer que el COVID-19 ya señalado por la Secretaría de Salud, llamó a no caer en pánico al señalar que en el remoto caso de contraerlo es fácil recuperarse, pues se trata de una gripe o resfriado más. Se informó también que del total de los infectados, el 98% se recupera, además de que de ese universo, el 80% tiene síntomas leves, el 14% graves y solo el 6% muy graves. El epidemiólogo e infectólogo Ricardo Telles señaló que el COVID-19, quienes llegan a los síntomas graves, quienes llegan a los síntomas graves es porque previamente tienen un cuadro de inmunodepresión por alguna enfermedad crónica. Ahora a eso, dijo el experto, hay que sumarle el miedo. En realidad está comprobado que el miedo baja entonces las defensas de nuestro sistema inmunológico. Y bueno, entre otras cosas, mire lo que ocasiona el miedo. Y este texto que acabamos de leer, o esta escritura en Lucas 21, habla de la angustia de la gente, secándose los hombres a causa del temor o del miedo y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia nos dice, vamos a ver lo que la Biblia nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13 y 14 dicen el nombre del Señor Jesús. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Pregunta. Claro que es una pregunta retórica en la cual nos indica como una reflexión de que nadie nos podrá dañar si nosotros seguimos el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, dice, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. No temáis. Es decir, no tengan miedo con el miedo que tienen ellos o que tiene la gente, ni seáis turbados. Porque si nosotros seguimos el bien, dice el versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá dañar? Tenemos las grandes promesas de parte de Dios de que tenemos su protección, tenemos su ayuda, si nosotros seguimos el bien. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Semejante a lo que nos dijo el Señor Jesús allá en el Evangelio según Juan, capítulo 14. Evangelio según Juan, capítulo 14. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga miedo. Tenemos la paz del Señor y no es una paz como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Con base al bienestar social que tiene la persona, si tiene dinero, si tiene salud, si tiene un buen trabajo, si tiene una buena cuenta en el banco, está contento, está supuestamente en paz. Esa es la paz que da el mundo, pero la paz que nos da el Señor se puede tenerla aún en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Lo vemos que los apóstoles en el principio de la iglesia tuvieron esa paz, pues aun cuando eran azotados, dice la escritura en el libro de los Hechos que salían gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Eso solamente podía ser posible por la paz que el Señor les había dado. Por eso el texto dice,
la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, dice el Salmo 46, versículo 1 y 2, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes sean traspasados al corazón de la mar. Se han visto y ha habido testimonios de gente, de cristianos que han padecido, por ejemplo, un terremoto. Se dice que una anciana cristiana, cuando hubo el temblor o el terremoto en San Francisco, ella estaba orando al Señor y le decía, Señor, dale duro para que se arrepientan. Eso solamente lo puede hacer alguien que tiene una plena confianza en el Señor. Y podemos hacer propias las palabras de este Salmo 46. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes sean traspasados al corazón de la mar. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene el temor? Desde el principio del Génesis, cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó de Dios, vino inmediatamente el miedo. Vamos ahí a Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice en el nombre del Señor Jesús, una vez que Adán y Eva hubieron pecado, dice el versículo 9, y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le pregunta, ¿dónde estás tú? Qué importante que el hombre reflexione dónde se encuentra. Porque el que está en Cristo está asegurado. Pero ¿dónde estás tú? ¿Realmente estás en Cristo o estás nada más en tu religión? ¿Dónde estás tú? Podemos reflexionar mucho sobre esa pregunta. Pero luego dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué cosa? Tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Tuvo miedo. Una de las reacciones o de las consecuencias del pecado fue precisamente el temor o miedo. Pues ahí vemos que inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 28, donde precisamente nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones si nosotros oímos la palabra de Dios y la obedecemos, y maldiciones si no oímos la palabra de Dios. Hablando de las bendiciones, dice el versículo 1, ¿y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto? Disculpe, estoy leyendo en el capítulo 30, que también habla de ello. Vamos al 28. Capítulo 28, versículo 1. ¿Y será que si oyeres diligente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios? Y allí da una lista de todas las bendiciones cuando oímos la palabra de Dios. Pero por el contrario, si no la oímos, dice el versículo 15, y será si no oyeres la voz del Señor tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vamos a ver respecto al miedo lo que dice el versículo 66 y 67 de este mismo capítulo. Y tendrás tu vida como colgada delante de ti y estarás como, estarás temeroso de noche y de día y no confiarás de tu vida. 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera fuese la mañana? ¿Por qué?
por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Una condición así, cuando no oímos la palabra de Dios para ponerla por obra, el miedo entonces y el temor se apoderaría de nosotros si no obedecemos la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos, ya que estamos ahí en Deuteronomio. Deuteronomio, vamos al capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 21. Le dijo el Señor al pueblo de Israel: mira, el Señor tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Ese fue el mandato que el Señor le dio a su pueblo, hablando de poseer la tierra de Canaán. Pero vemos cuando fueron a inspeccionarla para poseerla, allí en Números capítulo 13, Números 13, versículo 31 al 34. Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer ya con miedo. Fíjese cuál era el parecer de ellos. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El miedo te hace ver pequeño ante las dificultades, ante las adversidades. El miedo te hace ver insignificante ante aquellos problemas o ante aquellas adversidades. Como vemos este ejemplo de cómo el pueblo de Israel, amedrentado, con miedo, no confiando en el Señor como lo hacía Josué y Caleb, ellos dijeron: nosotros somos a nuestro parecer como unas langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué tremendo es tener miedo, pues realmente nos hace ver insignificantes ante la adversidad y ante los problemas. Volviendo a Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio 31, versículo 5 y 6. Sin embargo, el Señor habló al pueblo de Israel y dijo esto a través de Moisés. Moisés les dijo: y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No temáis ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo. Qué importante tener esas palabras presentes de que el Señor va con nosotros y no tenemos por qué temer y tener miedo. Vemos ahí otro ejemplo. Hemos dicho que vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Sí, vamos a ver el ejemplo de el miedo que tuvo Israel a aquel gigante Goliat. Pero hubo un hombre, David,
que tuvo confianza en el Señor y no tuvo miedo. Vamos a leerlo ahí, primer libro de Samuel, capítulo 17. Leemos el versículo 3. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí la escritura. Y los filisteos estaban sobre un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esa altura, sacando cuentas en nuestro sistema de medida, equivale a 2 metros 92 centímetros. Casi 3 metros medía este hombre. Versículo 5. Y traía un almete de acero en su cabeza, iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron, ¿qué cosa? Tuvieron gran miedo. El pueblo de Israel, dice ahí la escritura, que tuvo gran miedo. Versículo 24 de ese mismo capítulo dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían, ¿qué cosa? Gran temor. Estaban amedrentados, tenían gran temor, pues era impresionante no solamente la altura de este hombre, sino cómo estaba armado. Versículo 32 de ahí mismo. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Versículo 34. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37. Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor sea contigo. Y en efecto el Señor fue con David, y conocemos la historia, cómo David, siendo un mozo, derrotó a aquel gigante con una piedra que le tiró de su honda, y fue derrotado, y todo el pueblo de los filisteos huyó delante del pueblo de Israel. Ahí vemos otro ejemplo, como cuando el pueblo tiene miedo, o cuando la persona en sí tiene miedo, ve gigantes, ve imposible poder derrotar a esos gigantes, sean adversidades, sean problemas. Pero confiando en el Señor es posible, porque el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y además, como ya leímos, no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo allí en el segundo libro de Reyes.
Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer ahí del versículo 14 al 23. Aquí vemos otra historia que nos da un ejemplo de lo que es tener o no tener miedo. Dice el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios, es decir, a Eliseo, para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16, y él le dijo, no hayas miedo. ¿Cómo venía el criado de Eliseo? Con miedo, seguramente hasta temblando, viendo ese ejército de los sirios que venían contra ellos o que asentaron campo contra él y contra el profeta Eliseo. Pero el profeta le dice, no hayas miedo o no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17, y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Señor, que abra sus ojos para que vean. Entonces el Señor abrió los ojos del mozo y miró, he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los siros descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo, ruégote que hieras esta gente con ceguedad. E hiriólos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme que yo os guiaré al hombre que buscáis y guiólos a Samaria. Y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo, el Señor abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron y halláronse en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿herirélos, padre mío? Y él le respondió, no los hieras. ¿Herirás tú a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces le fue aparejada grande comida, y como hubieron comido y bebido, enviólos, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. Vea usted qué maravilloso cómo el Señor abrió los ojos al siervo de Eliseo para que viera que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso es poder ver que Dios está con nosotros. Por eso el profeta Jeremías dijo allá en Jeremías 20, mire una hermosa escritura, Jeremías 20, versículo 10 y 11. Dice ahí la escritura, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, es decir, miedo de todas partes, denunciad y denunciaremos. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañarán, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo. ¿Cómo lo veía el profeta al Señor? Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Primera de Juan, solamente cito, Primera de Juan 4:4 dice que el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Eso tenemos de parte del Señor. Y también dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito el nombre de Jesucristo. Pero vamos a ver otro ejemplo ahí en el libro de Nehemías acerca de tener o no tener miedo. Nehemías,
capítulo 6, Nehemías capítulo 6, versículo 1. Voy a leer del versículo 1 al 6, primeramente. Bueno, vamos a leer hasta el 9. Dice en el nombre del Señor Jesús: y fue que habiendo oído Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás nuestros enemigos, que había yo edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas, Sanballat y Gesem vinieron a decirme: ven y compongámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y envíeles mensajeros diciendo: yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Envió entonces Sanballat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: has oído entre las gentes, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profeta que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo: rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo: debilitaránse o se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Él clamó al Señor diciendo: esfuerza pues mis manos, oh Dios. Sigue diciendo ahí la escritura: vine luego en secreto a casa de Samaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: juntémonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién como yo fuera entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían alquilado por salario, porque sobornado fue para hacerme temer. Óigalo bien, fue sobornado este hombre que aparecía como si fuera un profeta, para que Nehemías temiera, para que tuviera miedo, y dice, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías profetiza y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Y acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y como lo oyeron todos nuestros enemigos, dice ahí que temieron todas las gentes. Ellos son los que finalmente temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse muchos sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Vemos estos maravillosos ejemplos de cómo prevalecieron y tuvieron la victoria estos hombres que confiaron en Dios. Josué y Caleb, entrando a Canaán, confiaron en Dios, y Dios les dio la victoria, pese al desánimo y al miedo que muchos tenían. También consideramos cómo David pudo vencer al gigante Goliat, no teniendo miedo, sino confiando en el Señor. También vimos cómo el siervo del profeta Eliseo, Dios permitió que se le abrieran los ojos para que se diera cuenta lo que le dijo el profeta: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros.
Y aquí vemos el ejemplo de cómo hacían por poner miedo en Nehemías y en los que le ayudaban para reconstruir el muro de Jerusalén, pero ellos no hicieron caso al miedo, sino que siguieron la obra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, qué importante es prevalecer y tener valor, tener confianza en el Señor. Ezequiel capítulo 2, vamos a Ezequiel capítulo 2, dice ahí la escritura, en el libro del profeta Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahí está, no tengas miedo de sus palabras. Siempre sus palabras tratan de amedrentarnos, tratan de empujarnos a no servir a Dios, a retroceder. Recuerdo que en una ocasión a una hermana que iba a la congregación y que había decidido bautizarse y entregarse al Señor, su marido le quiso poner miedo y le dijo: el día que te bautices, hasta aquí llegó nuestro matrimonio y me voy de la casa. Pues fíjese que la hermana se bautizó confiando en el Señor y ese día el hombre se fue de la casa. Pero ¿qué es lo que pasó? Llegó en la noche a acostarse ahí en el sofá de la sala y en la madrugada, como de costumbre, cada día le dijo nuevamente a su esposa: esposa, ¿me puedes hacer el lonche porque ya me voy a trabajar? Y de la sentencia y de las palabras con las que había querido amedrentar a la hermana, ya no le convino ni mencionarlas. Eso son palabras que tratan de amedrentarnos, son palabras que tratan de que retrocedamos, pero queda en eso, solamente tratando de infundir miedo sobre nosotros. Vamos allí al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 14. Vamos a ver ahí otro ejemplo. Qué mejor que citar los ejemplos que vemos en la Biblia. 14, versículo 24, dice en el nombre del Señor Jesús: y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces ¿de qué? Dieron voces de miedo, tuvieron miedo. Por cierto, aquí sabemos que era el Señor Jesús, pero dicho sea de paso, cuando se tiene miedo a los espíritus, que en este caso un fantasma pues es un espíritu inmundo, de ellos se alimentan de su miedo y más pueden engrandecerse sobre usted si usted les tiene miedo. Bien, pero en este caso dice que dieron voces de miedo y sigue diciendo el versículo 27. Y los discípulos el 27. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis, ¿qué cosa? No tengáis miedo. Es importante lo que el Señor les dice aquí a sus discípulos: no tengan miedo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo ¿qué cosa? Miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Eso pasa cuando empezamos a tener miedo, nos empezamos a hundir.
Qué importante es tener siempre plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Uno de los textos que leímos cuando vimos acerca del temor del Señor, leímos Proverbios 14:26, que dice que en el temor del Señor está la fuerte confianza. Hablando del temor del Señor, que es su palabra. Recuerde lo que dice Job 28:28, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Bien, el temor del Señor, en el temor del Señor está la fuerte confianza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a citar Job capítulo 11. Job capítulo 11 en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la escritura en el versículo 12, cuando alguien se convierte y viene al Señor, el Señor quita todo temor, todo miedo. Mire lo que dice aquí el versículo 12, el hombre vano se hará entendido aunque nazca como el pollino del asno montés, pero condiciona, si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. Versículo 15 dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte. ¿Y qué dice? Y no temerás, no tendrás miedo y olvidarás tu trabajo. Otra versión dice, olvidarás tu desgracia o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza. Es decir, en lugar de que despierte sobresaltado por una pesadilla horrible y porque se tiene miedo, es aquí cuando confiamos en el Señor, en la mitad de la siesta se levantará bonanza o calma. Resplandecerás y serás como la mañana. Versículo 18 dice, y confiarás que habrá esperanza y cavarás y dormirás como seguro. Y te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos te rogarán. No habrá quien te espante. Por eso a Josué se le dijo, Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Isaías 41:10. Encontramos un texto también muy conocido, muy hermoso, que algunos de nosotros memorizamos y nos fortalece. Dice Isaías 41:10, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor, ¿por qué? Yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra o con el poder de mi justicia. Ya que estamos allí en Isaías, mire otro hermoso pasaje, allí en el capítulo 43, versículo 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús, y ahora así dice el Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque yo soy el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Ahí está el Señor una vez más diciendo, no temas que yo te redimí. A nosotros el Señor también nos ha redimido, aunque pasares por las aguas. Recuerde que aunque vengan aguas fuertes, tormentas, tu casa no se caerá. No se caerá porque está fundada sobre la roca que es Cristo.
Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán, por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito el nombre del Señor Jesús. Daniel capítulo 10, vemos otra escritura que nos conforta, nos alienta para que no tengamos miedo, para que estemos plenamente confiados en el Señor. Capítulo 10 de Daniel, versículo 12, dice ahí la escritura, y díjome, Daniel, ¿qué le dijo? No temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. No temas. Estaba Daniel orando, esperando respuesta por varios días, pero el Señor le dice, no temas, que desde que diste o que expusiste tu oración y que te afligiste en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Ahí está el Señor diciéndonos también a nosotros, no temas, tu oración ha sido oída. O será, el Señor habló de una parábola de aquel juez injusto y que había una viuda que le decía, hazme justicia de mi adversario. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. El juez injusto dijo, porque acaso no venga y me siga moliendo o molestando, le haré justicia. Oigan lo que dijo el juez injusto, y luego pregunta, y Dios, ¿no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, o se tardará en responderles? No temas, que tu oración ha sido oída. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo el versículo 19 dice, y díjome, varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos nuevamente al Nuevo Testamento, primero a los Corintios capítulo 16. Nos dice que nos portemos con valor. Primero a los Corintios 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos como varonilmente, es decir, portaos con valor y esforzaos. Recuerde también otra cita muy conocida, lo que dice Mateo 11:12, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencias y los valientes lo arrebatan. Este reino o el reino de los cielos es de valientes, es de aquellos que confían en su Dios y que estando en su amor, el perfecto amor echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Recuerde que la consecuencia de estar amedrentado, de tener un temor de cobardía, nos dice Apocalipsis 21, ¿cuál será el destino de aquellos que tienen un temor de cobardía? Apocalipsis 21, versículo 8, nos dice ahí la escritura, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es por eso que la Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Se necesita valor para decirle al mundo no. Para poder dejar el mundo se necesita valor. La versión 60, esa palabra temerosos dice, mas los cobardes. Pero se refiere a lo mismo, un temor de miedo, de cobardía. ¿Cobardía a qué? Porque hay gente que es cobarde
y tiene temor de qué es lo que le va a decir la gente, cómo lo va a rechazar su familia, cómo lo van a rechazar sus compañeros de trabajo, tiene miedo a hablar de las cosas de Dios, aunque la palabra llegue a su vida y a su corazón. Qué lamentable que teniendo miedo o siendo cobardes para arrebatar el reino de los cielos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Por eso hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra que nos alienta, nos arma de valor para enfrentar las dificultades, las adversidades, aún ante las pandemias, enfermedades o contagios. Tenemos confianza en ti y no nos vamos a amedrentar ni nos vamos a llenar de miedo, Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Señor, ayúdanos a tener estas palabras en nuestro corazón, que no tengamos miedo ante las adversidades, ante las luchas, ante aquellos que quieren meternos palabras de miedo. Confiamos en ti, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, gracias, porque podemos decir, como dijo tu siervo Jeremías: el Señor está conmigo como un poderoso gigante. O como vio tus ejércitos, aquel siervo de Eliseo, creyendo y viendo que eran más los que estaban de parte de ellos que los que estaban en contra. Pues tu siervo Eliseo dijo: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Cómo tener miedo cuando te tenemos a ti, Señor? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes sean traspasados al corazón de la mar. Gracias, muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca eterna en la cual confiamos. Amén. Gracias al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Dios les pague también por su atención. Y espero que esta palabra sea para edificación, que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada. Amén.